Bien, pues el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a tener nuestra sección expositiva en Lucas 17, del 11 al 19. Y he titulado este mensaje: Jesús es lo único que importa. Jesús es lo único que importa. ¿Sí? Vamos a ver el texto de oro en el Salmo 73, 25, 28. No se preocupen en buscarlo, ahí se lo tengo. Simplemente usted solo tiene que prestar atención. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor infinito para con nosotros. Te pedimos hoy que tú nos ayudes a entender tu palabra, a entender estos pocos versos que vamos a estar comentando a propósito del Evangelio de Lucas. Y ayúdanos a entenderlos, a practicarlos y sobre todo a salir de aquí con la convicción absoluta de que tú eres nuestra posesión más preciosa. En el nombre poderoso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Bien, en la pasada sección estuvimos viendo un mensaje que titulé Siervos Inútiles, ¿verdad? Y estuvimos comentando a raíz de que los discípulos pidieron más fe porque se sentían un poco incapaces de cumplir con los mandamientos del Señor, específicamente sobre el perdón, ¿se acuerdan? Y sobre la sujeción a la ley. Y el Señor les enseña básicamente que el problema de ellos no era la fe, que ellos tenían la fe suficiente para cumplir con estas tareas, que más bien era un problema de obediencia, un problema de la voluntad, un problema de que necesitaban querer hacer la voluntad del Señor, necesitaban de que este anhelo fuera más fuerte que el anhelo de no hacerla. Y esto no se traducía en falta de fe, sino en una disposición hacia la obediencia. Estuvimos hablando de todas estas cosas y el Señor lo hizo por medio de una enseñanza, de una parábola, donde habló de que somos siervos inútiles, recalcando nuestra relación con Dios. Dios es el amo, es el Señor, es el Curios. Nosotros somos los siervos, los esclavos, los que obedecemos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si les pregunto a Agnalia y Eyele, que estuvieron el viernes pasado, estuvimos viendo qué es lo que contiene la palabra de Dios para nosotros. Y vimos que contiene dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? A ver, Eisaf. Lo que proviene de Dios. A ver, Eyele. Lo que debemos creer sobre Dios. Ajá. La segunda es lo que Dios nos demanda a nosotros. Muy bien. La Biblia contiene lo que debemos creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda de nosotros los hombres. Pues eso es exactamente, es impresionante cómo las clases estaban relacionadas. Eso es exactamente lo que necesitaban los discípulos, entender cuál era su deber y simplemente hacerlo. Ellos tenían la fe suficiente para estas cosas. Ahora, en esta mañana vamos a ir hablando sobre nuestro Señor, sobre nuestro amo, sobre nuestro Curios, que es Jesús, y de cuán importante es que entendamos que Él es todo lo que necesitamos. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo y lo demás es secundario. Sin embargo, hablaremos también de sanidades extraordinarias, de conversiones inesperadas y hasta de un poquito, al final del mensaje, estaremos hablando de gratitud. Sin dudas, tendremos todo un banquete de la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos dos puntos. El número 1, 10 leprosos son sanados. Del 11 al 16. 10 leprosos son sanados del verso 11 al 16. Y el número 2, un samaritano es salvado.
del verso 17 al 19. Un samaritano es salvado del verso 17 al 19. Ella, tú que tienes el micro ahí mismo, por favor. Muy pronto vas a empezar leyendo ya. Cuando tu lectura en español sea buena, vamos a empezar a usarte para leer. Muy bien, tienes que seguir practicando y cuando estés listo te vamos a empezar a usar. Ella. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que pasaron a distancia, que se pararon a distancia, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificado a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Muy bien, gracias, Eyele. 10 leprosos son sanados. Lo primero que el texto nos dice es que el Señor iba camino a Jerusalén. Hemos estado viendo esto por muchas semanas. Ya en el 9:51, en el 13:22 y en el 17:11. Ahí están las citas para los que están anotando. En Lucas nos especifica que el Señor venía en su trayecto final hacia Jerusalén, donde cumpliría su misión padeciendo por todos nosotros, ¿sí? En la cruz, muriendo y resucitando. Todo esto iba a acontecer en Jerusalén y el Señor se estaba dirigiendo hacia allá. Y ahora en el relato comienza nuevamente recalcando que Jesús estaba avanzando en su camino hacia Jerusalén. Y cuando estaban en cierta aldea, que aquí lo muestra el texto en el borde entre Samaria y Galilea, estaban en una aldea del borde entre las dos regiones, como alguien diría, en tierra de nadie, en una sección insignificante de la tierra de Israel, de Palestina. Le salen al encuentro 10 hombres leprosos. No le sale uno, no le salen dos, no le salen 5, le salen 10 hombres leprosos. Esta no es, según Lucas, solamente para quedarnos en Lucas, esto no es el único encuentro que Jesús había tenido con un leproso. Y ya lo estudiamos en clases anteriores, por allá por el capítulo 5. También vimos la interacción de Jesús con un leproso y estuvimos predicando al respecto. Si usted no se acuerda del mensaje, le recomiendo que vaya al canal de YouTube y vaya a la parte donde está la exposición del capítulo 5, y en uno de esos se va a encontrar el primer encuentro de Jesús y un leproso. En aquel tiempo explicamos que la lepra era una enfermedad de la piel incurable para los tiempos de Jesús, que era relacionada con el castigo por el pecado y provocaba impureza ceremonial. Esta era, yo creo, posiblemente la peor parte de la enfermedad, la impureza ceremonial, porque al decretarse sobre estas personas esta impureza, los enfermos eran segregados de las ciudades, de los pueblos, y eran sacados literalmente y alejados de todo contacto con los seres humanos que no tenían la enfermedad. Y hay que ser justo y decir que esta acción ceremonial era puramente ritual. No estaban al pendiente de que era una enfermedad contagiosa, que si se quedaba la gente dentro de las ciudades podía provocar contagio y aumentar la epidemia. No estaban conscientes de esto. Simplemente estaban actuando por leyes establecidas en la ley de Moisés de su trato hacia los leprosos, que mandaban a
a sacar las personas de adentro de los pueblos por reconocerlos como impuros ceremonialmente hablando. Pero no era un procedimiento médico, para decir lo que quiero decir. Era básicamente por causa de la impureza ceremonial. Bueno, nosotros en estos tiempos nuestros ya entendemos que médicamente esto era poner a un enfermo en cuarentena para que la enfermedad no se transmitiera, y ya lo entendemos desde un punto de vista científico. Ellos no lo hacían por la ciencia, ellos lo hacían por la impureza ceremonial. Como quiera que sea, el leproso tenía que estar fuera del campamento, fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, alejado de su familia, alejado de todo, allí en algún lugar, para que no se juntara con los demás que no padecían la enfermedad. Josefo dice en sus escritos, Josefo era un historiador judío del año 1 y del siglo 1, perdón, no del año, del siglo 1. Josefo escribe en sus escritos que ser un leproso en esos tiempos era lo más parecido a ser un cadáver, ¿sí? Esa gente estaba muerto en vida. El mismo trato que se le daba a un cadáver era el mismo trato que se le daba a una persona con lepra. Por esta causa, ellos se paran a la distancia, ¿sí? Para no acercarse demasiado al grupo de discípulos que venían con Jesús y mantener la distancia entre ellos. Y se paran y gritan, posiblemente por la desesperación, gritan al maestro para que el maestro se compadeciera de ellos. Y esto de gritar por compasión, de gritar para recibir ayuda, no es un comportamiento ajeno a los sinópticos, pues en Mateo 20, del 30 al 31, tenemos un evento similar, pero no con un leproso, sino con un ciego, o con dos ciegos. Básicamente, bueno, Mateo dice que eran dos, los demás sinópticos dicen que eran uno, pero lo cierto es que Jesús estaba acercando a estos ciegos, estaba pasando por donde ellos estaban, y cuando ellos oyeron que Jesús estaba pasando por allí, empezaron a gritar, que es el texto que tiene usted en la pizarra. Dice: y he aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino, y al oír que pasaba Jesús, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y mire qué interesante, la gente lo reprendía para que se callaran. ¿Y qué pasaba? Pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted quiere ver en qué terminó el encuentro de Jesús con estos dos ciegos, usted vaya a Mateo 20 a partir del 31 y va a ver cómo termina la historia. Pero esta desesperación, este grito de auxilio, este grito por misericordia, este grito para que el Señor tuviera compasión, no era ajeno a los leprosos. La gente en necesidad solía gritar por ayuda y pedir, y clamaban en alta voz, ¿sí? Y entiendan la escena. Los 10 leprosos están parados a lo lejos. Jesús los oye gritar con desesperación: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes. El Señor los manda a que se presentaran al sacerdote. Esta gente estaba consciente que estaba padeciendo una enfermedad que probablemente les había venido, o al menos esa era la forma en que la cultura judía de esos tiempos entendía la lepra. Ellos entendían que posiblemente esa enfermedad les había venido por sus acciones pecaminosas. La lepra era un castigo por el pecado, y hay pasajes específicos en el Antiguo Testamento donde Dios castigó el pecado con lepra, literal. No se los traje para que el mensaje no se me alargara demasiado, pero esta gente estaba entendiendo de que posiblemente merecían el castigo, pero estaban clamando por misericordia, por compasión, para que el Señor no les diera lo que merecían, sino que les dieran algo que no merecían, que era ¿qué? La sanidad de sus cuerpos. Ellos usan un título que muchos usaron en los tiempos de Jesús para referirse a él.
le dijeron maestro, ¿sí? Que indica a una persona que está enfrente de un grupo y que tiene más autoridad que estos. Y le dicen maestro y el Señor los manda a presentarse a los sacerdotes. Pero la pregunta es esta: ¿por qué los manda a presentarse a los sacerdotes? ¿Por qué? Bien, esto se los expliqué en el capítulo 5 cuando tratamos de la cura del otro leproso, pero en Levíticos 13 y 14, ustedes pueden ir y leerlo, son dos pasajes bastante extensos. La ley provee de determinadas direcciones, estatutos para tratar a los enfermos con lepra. Y si por algún caso específico la lepra se detenía en la persona o había sido un mal diagnóstico, quiere decir, primero se les diagnosticaba con lepra, pero resulta que era otra enfermedad de la piel y terminaba desapareciendo, esta persona se podía presentar delante del sacerdote y el sacerdote tenía todo un procedimiento para declarar que la lepra había dejado a la persona. Y había todo un procedimiento que ya después que era inspeccionado, se le mandaba a dar las ofrendas necesarias y este hombre, por medio de todo este proceso, era declarado limpio y era reintegrado nuevamente a la vida social, a la vida religiosa y a todo lo que tenía antes de contraer la enfermedad. Por esta causa, posiblemente, Jesús los envía con el sacerdote para que el sacerdote los examinara y los declarara limpios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando iban, y es muy interesante el pasaje, cuando iban, dice que estos 10 personas quedaron limpios, ¿sí? La palabra que emplea a Lucas aquí para decir que quedaron limpios es esa que ustedes ven ahí en la pizarra en el punto F, que se lee más o menos como como se diga esa cosa, Ekateritesan, whatever, está muy difícil de pronunciar. Ekateritesan o whatever. Ya, esa palabrita extraña, lo que más nos interesa a nosotros, que la raíz del verbo ahí es catarizo, esa se puede pronunciar mejor. Y catarizo significa limpio, o es más bien el verbo limpiar. Pero aquí no se está refiriendo a la limpieza que hacen las mujeres en la casa, no. Se está refiriendo a una limpieza ceremonial, ¿sí? Y aquí Lucas, como historiador, emplea el término catarizo, diciendo que esta gente habían quedado libre de la enfermedad y a su vez habían quedado ceremonialmente purificados. La impureza había sido eliminada. Quiere decir, para Lucas, como historiador que investiga los hechos y los cuenta o los relata, para Lucas, los 10 leprosos no solo fueron sanados biológicamente hablando, sino que fueron limpiados, sanados de la enfermedad y ceremonialmente purificados. Jesús hizo la obra completa. ¿De dónde saca Lucas además estas conclusiones? Pues exactamente fue lo mismo que pasó con el primer leproso, que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Ya, pero en este caso, cuando el Señor sana a este leproso, el Señor tocó al leproso. Y si usted quiere acordarse de todo esto, vaya y vea de nuevo el mensaje. Pero en este caso de los 10 leprosos, el Señor no los toca. El Señor no dice nada en lo absoluto. El Señor a distancia solo les dice, ni siquiera les promete que van a ser sanos. No le habla de la sanidad, no le habla de la limpieza. El Señor solo le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y dice Lucas, y cuando iban, dice que quedaron limpios. Quedaron limpios, biológicamente sanos y ceremonialmente purificados. Ahora, la historia no termina ahí, porque dice que cuando iban de camino, que no estaba a la esquina el templo,
Era una larga distancia que les quedaba por recorrer, pero cuando iban, dice que uno de ellos se da cuenta que había sido sanado. Mira el verbo ahí, es iate, o como quiera que se pronuncie, el griego ahí. Pero este verbo viene de una raíz que significa sanado, sanado biológicamente, curado. Este verbo podía usarse cuando una persona era sanado de una enfermedad, ya sea por un procedimiento médico o ya sea por una acción milagrosa. El verbo aquí es iate y su raíz nos lleva a una sanación en el sentido biológico. Quiere decir, esta persona iba camino a ver al sacerdote y se da cuenta de que su piel ya se le ha quitado la afectación que tenía anteriormente. Básicamente lo que acaba de ocurrir aquí es una sanidad instantánea y notable, ¿sí? No fue algo progresivo y no fue algo oculto que no se pudiera notar. Este hombre se dio cuenta que había sido objeto de una sanidad en su cuerpo. Las lesiones que tenía en su piel habían instantáneamente desaparecido. El verbo iate nos lo demuestra. Ahora, dice que cuando uno de ellos, que se da cuenta de que había sido sanado, lo ve, dice que regresa a donde está Jesús y mientras regresaba, dice el texto, que venía glorificando a Dios en voz alta, ¿sí? O en alta voz, de la misma manera que gritó para ser sanado, con esa misma intensidad venía glorificando a Dios y cuando se acercó a Jesús, se tiró a los pies de Jesús y se postró y le dio gracias por haber sido librado de tan penosa y perniciosa enfermedad. Este hombre, fíjate, desobedece el mandato de Jesús que lo había mandado a ir con los sacerdotes y regresa a donde estaba aquel que había quitado la lepra de la piel. Y ahora Lucas suelta la bomba de la historia. Porque fíjate que me he cuidado muchísimo y me he apretado la lengua para no soltarlo yo y no cometer el error. Pero Lucas se aguanta hasta el final. Todo empezó con 10 hombres leprosos y Jesús acercándose a una aldea desconocida en el borde de la frontera entre Samaria y Galilea. Y ahora estos hombres habían sido limpiados de la lepra, algo que era imposible en los tiempos de Jesús. Este hombre se da cuenta que es sano, desobedece el mandato y regresa con aquel que lo sanó y se postra a sus pies. Y dice Lucas, y este era samaritano. Impresionante. Y este era samaritano. Que Lucas se guarde esta información hasta el final significa que para Lucas este evento tiene el propósito de resaltar y proclamar la inclusión gentil en el evangelio. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Para Lucas, uno de los propósitos principales de su evangelio es hablar de que los gentiles han sido incluidos en el plan de salvación de Dios, ¿sí? Y aquí lo vemos como un samaritano ha sido objeto de la gracia de Dios, ha sido objeto de una sanidad de su cuerpo y ha virado y se ha postrado a los pies de Jesús. Efesios 2:12-13 nos dice: recordad que en ese tiempo estaba, y se le está hablando a gentiles, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Este samaritano, aunque hay algunos que reconocen cierta clase de relación entre los samaritanos y las israelitas desde el punto de vista genético,
Hay algunos que creen que los samaritanos eran descendientes de las 10 tribus esparcidas después de la cautividad asiria y que se habían mezclado con otros pueblos y de ahí habían salido los samaritanos. Hay otros que tienen una opinión un poco diferente, pero lo cierto es que probablemente los samaritanos estuvieron relacionados con Israel de esta manera. Ahora, ellos no estaban tan lejos de Israel como un gentil, pues Samaria estaba entre Galilea y Judea, y adoraban a Dios en el Gerizim y tenían cierta clase de apego a una ley más o menos parecida a la judía, o un Pentateuco más o menos parecido al judío, y no estaban tan lejos de todo lo que era la religión de los judíos, como lo hubiera estado un gentil más alejado geográficamente. Pero a pesar de todo, un judío despreciaba profundamente a los samaritanos. Y ahorita lo vamos a ver en un texto. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas que tenemos que puntualizar aquí antes de irnos para el punto 2 de nuestro mensaje. Y es que la precariedad borra los límites sociales. La precariedad borra los límites sociales. Aquí vemos cuántos leprosos. ¿Cuántos? 10. Pero uno de ellos era samaritano. Por tanto, los otros 9 eran de Israel, eran judíos. ¿Sí? Y sin embargo, los vemos en grupo. Los vemos conviviendo juntos. Juntos estaban, juntos fueron a pedirle a Jesús que tuviera compasión. No había una distinción social entre ellos. Quiere decir que los seres humanos, cuando están en desgracia, cuando están en una situación de precariedad, cuando están tan bajo como se pudiera estar, los límites sociales se diluyen, y no importa si yo soy judío y eres samaritano, estamos lo igual de fastidiados, pues entonces ya esas cosas dejan de importar. Es impresionante que cuando la situación es diferente, entonces empezamos a dividirnos y a odiarnos. O sea, mientras mejor está el hombre, empiezan las divisiones y los odios y las disensiones y las envidias. Pero cuando estamos abajo, donde ya no podemos bajar más, este tipo de distinciones desaparecen. Muy interesante, ¿verdad? Miren a Juan 4:9, que es lo que le decía ahorita. Entonces la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Sí, en situaciones normales no tienen trato, pero cuando están en una situación de precariedad, parece ser que estas distinciones desaparecen. Es muy interesante. Ahora, otra cosa que es muy importante entender aquí es que tenemos que hacer una distinción entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? Y a veces la Biblia tiene este tipo de matices sutiles donde muchos tropiezan, porque la Biblia no nos presenta una comparación entre lo bueno y lo malo. Es muy fácil determinar cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo difícil, lo verdaderamente difícil de lograr es distinguir entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? Y de esto hay mucho en la Escritura. Y aquí entendemos que los leprosos judíos, que eran 9, fueron limpiados de la misma manera que fue limpiado el samaritano. Pero estos 9 continúan su camino hacia los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué eran más obedientes que el samaritano? Difícilmente. Lo hicieron porque era lo conocido. Era la oportunidad de ser incluidos nuevamente en la sociedad que habían perdido. Ahora era posible para ellos recuperar todo. Por eso no tenían tiempo de regresar con Jesús. Si quieren que se lo diga teológicamente, les digo, estos 9 hombres usaron un beneficio de gracia común para volver al mundo. Es impresionante. Pero el samaritano, más que su sanidad,
sus ojos fueron abiertos para ver al que obró el milagro. La iniciativa divina de salvar al extranjero y no a los 9 de Israel presenta de nuevo la inclusión gentil, que ya dije que era un tema central en Lucas, como una realidad en el plan salvador de Dios. Ve lo que dice Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor, porque por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Estos leprosos, estos 9 leprosos judíos, agarraron la sanidad, pero se regresaron al mundo, a su mundo, sin Jesús. El samaritano agarró la sanidad, pero sus ojos vieron que ya la sanidad no importaba, que regresar a Samaria no importaba y que hacer cualquier otra cosa ya había carecido de valor. Lo importante era ir con aquel que había blanqueado su piel. Esa fue la distinción entre lo bueno y lo mejor. ¿Es buena la sanidad? Por supuesto que es buena. ¿Es bueno ser librado de lepra? Por supuesto que es bueno. Pero había una cosa mejor que ser librado de la lepra, y era Jesús, y solo un extranjero recibe esa bendición. ¿Sí? Ahora, pásale ya, mamá. O dale a Katie, para que Katie se sienta. Vámonos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Gracias. Impresionante. En el primer encabezado, 10 leprosos son sanados. En el segundo encabezado, un samaritano es salvado. Jesús pregunta, ¿no fueron 10? ¿No recibieron 10 personas la sanidad? ¿No fueron los 10 objetos de semejante milagro? Si, como ya dijimos antes, un leproso, según Josefo, en los tiempos de Jesús, era lo más parecido a un cadáver, el ser limpio de la lepra era lo más parecido a una resurrección. Algo extraordinario había sucedido, pero 9 de ellos no regresaron a agradecer. ¿Por qué? ¿Dónde están los otros 9? Pregunta el Señor. ¿Dónde están los otros 9? Bueno, los otros 9 ya tenían lo que buscaban. Su fe no estaba enfocada correctamente. Ellos buscaron la sanidad, no a Jesús. Buscaron el milagro, no al Señor. El maestro era un medio para un fin. Querían de vuelta su vida, su religión. Ellos no tenían ningún motivo para regresar. Escucha atentamente. Estos 9 son el relato de muchos miembros en las iglesias hoy día. Tienen una vida limpia, no beben, no roban y su piel social brilla, pero van camino al sacerdote, van camino a la religión y no a Cristo, la salvación. Escucha, se puede tener una oración contestada y aún así tener un alma condenada. ¿Sí? Dice Jesús, ¿solo este extranjero? Y si vamos a la palabra extranjero, alógenes, que te la puse ahí en griego, era una palabra fuerte, era una palabra discriminatoria, era una palabra que se empleaba en carteles que ponían afuera del templo y que decían que si algún extranjero violaba, el límite del templo, era inmediatamente condenado a muerte. Y es la misma palabra que usa Jesús aquí y dice, quiere decir, esta palabra en el pasaje es despectiva y Jesús dice, solo este extranjero regresó a dar gracias por la sanidad. El Señor lo está llevando
a más para abajo del suelo. Ahorita dije que no podían pasar más para abajo. Bueno, pues el Señor lo acaba de empujar un poco más y dice, este extranjero fue el único que regresó. Bien, este extranjero fue el que regresó a Jesús, porque para él el Señor no era el medio, sino que el Señor era el fin. Él no estaba buscando el milagro, o al menos inicialmente pudo haberlo estado buscando, pero cuando lo encontró, vio más allá del milagro y se dio cuenta que no era tanto el milagro lo que necesitaba, sino a Jesús. Uno que técnicamente, ritualmente, religiosamente hablando, estaba rechazado del templo, ahora estaba siendo admitido en el reino. Y de nuevo hablamos de la inclusión gentil. Pero es impresionante ver que aquí tenemos a uno que no puede entrar al templo de la religión, pero que acaba de entrar al reino de Dios. Cuidado, no todos los que están dentro del templo de la religión están dentro del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, Jesús sigue diciendo, tu fe. Y dice, tu fe. Ahora, la pregunta sería, ¿y los otros no tuvieron fe? Bueno, pues tuvieron una clase de fe. Pero la fe específica de este samaritano es lo que lo hace volver. Ya sabemos por Efesios que la fe es un don de Dios. La iniciativa divina está fuertemente implícita aquí. Escucha. Es la única manera posible para que este extranjero viera a Jesús, donde 9 judíos permanecieron ciegos. Es Dios obrando en quien quiere y cómo quiere. O lo contrario, piénsalo. 9 judíos que tienen los pactos, que tienen las promesas, que tienen la religión, que tienen la tradición, que tienen la historia, que tienen a Jesús, que también era judío, ¿sí? Permanecen ciegos y se van tras un milagro, y tenemos a un extranjero que no tiene las promesas, que es un advenedizo, que es alguien que ni siquiera debió estar allí, ¿sí? Que no tiene el templo, que no tiene la religión, que no tiene la tradición, que no tiene la historia. Y es este el que termina viendo a Jesús. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser eso humanamente posible? Yo te respondo, eso no puede ser posible. Era más probable que al menos algunos de los 9 judíos hayan visto a Jesús que un extranjero haya visto a Jesús. Pero aquí, como ya dije, la iniciativa divina está fuertemente implícita. Mira lo que dice el texto. O sea, ¿lo tengo? No te texto. ¿No? Bueno, pues yo te tenía un texto y aquí te lo leo, porque parece que no lo puse en la pizarra. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, escucha, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y despreciado del mundo, y a lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Primero los Corintios 1, del 26 al 29. Básicamente el texto está diciendo, Dios escoge a quien Él quiere, y fundamentalmente a aquellos que no tienen ninguna posibilidad alguna de salvarse, porque su intención es que nadie se jacte delante de su presencia. Esa es básicamente la intención de Dios, ¿sí? Y el Señor le dice a este hombre, tu fe, específicamente la fe que tienes, que no te pertenece, que Dios te la ha dado, te ha salvado. Pero ahora, si ustedes van al pasaje, vamos a regresarnos un momento para que ustedes se den cuenta. ¿Qué dice allí? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha ¿qué? Sanado. La Biblia de las Américas traduce sanado. Sin embargo,
Sin embargo, cuando nosotros vamos al griego, la palabra griega allí es sesoken o sesoken o como quiera que se pronuncie la palabra en griego, pero esa palabra viene de una raíz que significa soso. Y esta palabra significa salvar, no sanar, significa salvar. Pero es más, el tiempo verbal en el que se encuentra sesoken es el tiempo perfecto, que significa que una acción ha ocurrido en el pasado y se completó en el pasado, pero esa acción continúa en el presente o tiene repercusiones en el presente. Quiere decir, es algo que ocurrió en el pasado, pero que todavía afecta tu presente. Es el tiempo que está empleando Lucas aquí. Y es perfecto, es tiempo perfecto. Esto apunta a que este hombre, lo que recibió aquí, más bien, o lo que había recibido ya en el momento que abrió sus ojos, no fue solo la sanidad de su cuerpo, sino que fue la salvación de su alma. Jesús está declarando que por la fe que tenía, la fe le ha salvado, o Dios le ha salvado por la fe que tenía o que le fue dada, ¿verdad? El extranjero se centró en Jesús, en su persona, en lo que él era y no en lo que podía hacer. Y yo te digo, nunca se trató de los milagros. Los milagros, y yo lo decía en el mensaje pasado, los milagros nunca han sido la parte importante. Ellos fueron usados para probar que Jesús era quien decía que era en verdad y eran parte de la prueba de su genuinidad. Quiere decir, Jesús era genuino, era verdadero, procedía de Dios. Por eso hacía los milagros que hacía. Pero nada más. Te lo explico. El sanado volvió a enfermar. El resucitado volvió a morir. El alimentado volvió a tener hambre. Los milagros son extraordinarios y sensacionales, pero proporcionan una solución temporal. Solo Jesús es eterno. Te pregunto, porque ya nos vamos acercando al centro del mensaje. Milagros temporales, Jesús atemporal. ¿Qué quieres? ¿Con qué te quedas? ¿Sí? Lo único que importa es ser salvado. Los que son salvados obtienen algo que resiste a nuestra muerte. Es una posesión eterna. Por eso es lo único que importa. Si usted lee Hebreos capítulo 11, usted se da cuenta que la gente mencionada aquí en este capítulo 11 jamás se preocuparon por las cosas de este mundo. Ellos estaban apasionados. Ellos estaban centrados en lo celestial. Ellos querían la vida eterna. No les importaba absolutamente más nada. La única manera de tener acceso a esto es a través de Jesús. Y fue exactamente lo que hizo el samaritano. No por él, sino por la iniciativa divina, pero igualmente lo alcanzó. Muchos piensan que el clima de esta enseñanza es la gratitud. Y piensan que este pasaje tiene que ver con la gratitud. Pero no es así. La esencia de este pasaje es Jesús. Su importancia, su atemporalidad, su intranscendencia. ¿Qué quiere decir? Si tienes a Jesús, lo tienes todo. No te pegues al milagro, no te pegues a la religión, no te pegues a ninguna otra cosa. Pégate a Jesús. Trata de tener en tu mano a Jesús. Pablo decía que todas las cosas las había tomado por basura con tal de ganar a Cristo. Cristo es lo importante, solo importa Él. 10 hombres tenían una situación precaria y su necesidad los acercó a Jesús. Pero 9 se conformaron con la sanidad. Solo uno quiso a Jesús. Ese es el asunto. Ganar a Jesús es lo único que importa. ¿Sí? Jesús es la posesión más preciosa. Jesús es la posesión más
preciosa. Y ahora escucha, cuidado. El hecho de que quedaron limpios, pero no salvados. Escucha. El hecho de que quedaron limpios, pero no salvados, debe ser una advertencia aterradora para la congregación. Pues puedes tener una vida restaurada, un buen matrimonio, una buena salud y seguir siendo un enemigo de Dios. Jesús tiene que ser tu posesión más preciosa o no tienes nada. En este mundo puedes entrar en cuna de oro, tener posesiones, nunca padecer necesidad, comer lo que quieres, vestir como quieres, trabajar en lo que quieres, casarte con quien quieres, vivir feliz, tener los hijos perfectos y tener una vida absolutamente rosada y sin tropiezos, y todavía puedes morir e ir directamente al infierno. Ser limpiado no es lo mismo que ser salvado. Jesús tiene que ser para nosotros nuestra posesión más preciosa. Tiene que ser Jesús. Jesús y solo Jesús. Todos obtuvieron lo que querían. Los judíos recuperaron su vida, pero esta vida no perduró más allá del año 70. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de decir que en el año 70 vino Tito con sus ejércitos, destruyó el templo, destruyó la religión, destruyó la nación, destruyó todo lo que conocían y por ende mató a 1 millón de judíos, literal. ¿Sí? Y allí se terminó la bendición de aquellos 9 leprosos. Hasta allí les alcanzó su milagro. Pero el samaritano se fue con Jesús. El samaritano obtuvo una posesión inmutable. Que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a perseguir en nuestras vidas. Ahora, está en el texto y tenemos que tratarlo de alguna manera, sin dejar de recalcar que este pasaje no trata de gratitud, sino de la preeminencia de Jesús, de la importancia de tenerlo y de poseerlo. Pero también habla un poco de gratitud. Así que le vamos a dedicar la última parte de este mensaje, se la vamos a dedicar a la gratitud. ¿Sí? La gratitud es una actitud del corazón. Dios nos manda a ser agradecidos. Sí puse el texto, ¿verdad? Sí, está en la pizarra. Primera a los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias, ¿en qué? En todo. Y eso es un universal positivo. ¿Qué es lo que es todo? Todo. ¿Sí? Todo es todo. Nada se escapa de ahí. Vas a dar gracias por lo bueno. Vas a dar gracias por lo malo. Vas a dar gracias por lo regular. Vas a dar gracias por lo que tienes, por lo que no tienes. Vas a dar gracias por lo que quieres y por lo que no quieres. Vas a dar gracias absolutamente por todo. ¿Sí? Eso es lo que el texto te está mandando. Eso es una actitud del corazón. Pero también responde a ciertas premisas que podemos valorar en esta mañana para ganar un poquito más en el entendimiento de lo que es la gratitud. Y hay 3 cosas importantes que quería tratar con ustedes acerca de este particular. Lo primero, se agradece lo que se valora. ¿Sí? Vamos a suponer que ella le quería un tablet nuevo porque el de ella estaba malo. ¿Sí? Y se le regala el tablet. ¿Ella valora el tablet? Sí. Le interesa, lo quiere, lo desea. Por tanto, ella va más fácilmente a agradecer por algo que ella valora a que uno le regale algo que ella no valora o que ella no tiene ningún interés en eso. ¿Sí? Las personas con un corazón muy sensible y que son muy agradecidas van a agradecer todo, cualquier cosa. Van a agradecer cualquier cosa que caiga en su mano, lo van a agradecer. Pero generalmente uno agradece lo que valora. Si lo que tengo en mi mano o lo que he recibido es importante para mí, voy a agradecerlo con más esplenditud. Si esa palabra existe en el español, ¿no? Esplendidez, con más esplendidez. Ahora sí. Sorry, gracias. Ahora, es que el inglés ya me está olvidando el español. Ya, bien. Ahora,
No se agradece por algo que no tiene valor. Para los judíos, Jesús era nada más que un medio para obtener un fin. Jesús era un maestro más, un profeta más, alguien más caminando por la calle anunciando un mensaje. Pero para el samaritano, Jesús era la fuente del poder y la verdad. Para el samaritano, Jesús era todo lo que necesitaba. Para los judíos, nada más era un medio para obtener un fin. Era evidente que el samaritano regresara a agradecer. Y quiero recalcar, para que no haya confusión, esa no era la intención original del samaritano. El samaritano se acerca como los otros 9 por causa de la necesidad. Pero cuando fue limpiado, sus ojos fueron abiertos por la iniciativa divina, como ya lo hemos explicado. ¿Sí? No le estamos dando crédito al hombre pecador y depravado, pero estamos hablando de que una vez recibido lo que no merecía, entonces lo valora y lo agradece. ¿Ya? Eso nos lleva al punto 2. Y dice, se agradece lo que no se merece. Si tú tienes algo que tú estás consciente que tú no lo mereces, tú lo agradeces. ¿Sí? Pero cuando tú tienes algo y tú te sientes como que, yo me lo gané, esto me lo merezco yo. ¿Sí? Esa es la trampa de los dealers. Esa es la trampa de las tiendas en este país. Esa es la trampa del capitalismo y del consumismo. Te llevan a un lugar donde puedes comprar algo que quieres. ¿Y qué es lo que te dicen? Tú te lo mereces, Katie. Te lo mereces porque para eso trabajas y para eso te rompes el lomo y para eso pagas el precio. Te lo mereces. Y cuando te lo compras, ok, y te hace madre. Lo usas por un tiempo y después lo regalas o lo tiras o lo haces o lo vendes en un yard sale. Pero, ¿qué importa? Ya después de una cosa va a venir la otra y va a venir la otra. ¿Por qué? Porque a la larga sentimos que que nos lo merecemos, ¿sí? Sin embargo, lo que no merecemos, lo que para nada somos dignos en recibir, si lo recibimos, entonces sí lo agradecemos. ¿Lo entendemos? Los judíos creían que se merecían lo que tenían. Ellos se sentían especiales. Habían nacido dentro del pueblo escogido. Recibir un milagro de Jesús seguramente era algo que ellos podían obtener por ser quien eran. No tenían necesidad de agradecer. Con razón, ninguno de ellos regresó. El samaritano, ya lo dijimos, era un advenedizo, un extranjero, un sin derecho ni autoestima. Lo que había recibido por gracia era necesario agradecer. Por eso regresó gritando y glorificando a Dios. Y cuando llegó cerca de Jesús, se tiró postrado a sus pies. Se agradece lo que no se merece. Y por último, se agradece lo que se posee. ¿Sí? Tú no puedes estar agradecido por, vamos a suponer, ¿qué pasó? Tenerlo, ser el dueño. Por ejemplo, yo no puedo estar agradecido por tener un bote, porque yo no tengo uno. Tampoco me interesa porque yo le tengo miedo al agua, a la profundidad y tampoco sé nadar. ¿Tú sabes nadar? Yo no. Entonces jamás me voy a montar en un bote. Pero no puedo estar agradecido por tener un bote porque en realidad no lo tengo. Uno está agradecido de lo que posee, de lo que tiene en su mano. ¿Verdad que sí? Por tanto, escucha, si no eres salvado, no vas a agradecer. Los judíos, según ellos, ya lo eran. Por nacer judíos ya estaban salvados, pues no tenían que agarrarse lucha con eso. Era algo que ellos daban por sentado. Y aunque Juan el Bautista trató de hacerlos entrar en razón, no todos respondieron a su ministerio. Pero el samaritano experimentó algo que no había planificado. Sus ojos fueron abiertos. Es comprensible que regresara dando gritos y glorificando a Dios. Por algún tiempo me ha tocado pararme delante de congregaciones un poco más grandes que la nuestra y cantar. ¿Sí? Cantar en un grupo de alabanza o como usted le quiera llamar. Se para un grupo a cantar con gente enfrente. Y es chocante para mí ver que cuando una parte de la congregación canta, ¿sí? Hay una parte de la congregación que están parados así, mirando lo que está pasando a su alrededor. No cantan, no se inmutan, no hacen nada, simplemente están parados allí mirando. Ok, probablemente yo no pueda probar mi punto, pero yo cuestiono
profundamente si esas personas en verdad sienten que poseen la salvación. Porque yo te digo una cosa, si tú sientes que posees la salvación y tú llegas a un culto cristiano, tú cantas. De que cantas, cantas. No importa si desafinas, no importa si cantas feo o bonito, o si cantas de una forma melodiosa o no. Pero cuando la congregación da gracias a Dios y resalta lo que es su persona y los dones que nos ha dado, si tú te quedas pasivo así, yo fuertemente cuestiono si tú en verdad posees la salvación. Porque si la posees, eso tiene que causar en ti una respuesta emocional. Y no estoy a favor del emocionalismo. Ustedes saben que no es así. Ni que aquí estamos a favor de nada de eso. Ni hacemos cosas para trabajar con las emociones de ustedes. No, nosotros no practicamos esas cosas. Pero, it doesn't matter. La salvación en ti tiene que provocar agradecimiento genuino. Tú te tienes que dar cuenta de que lo que tienes en tu mano es algo por lo que tienes que agradecer. De lo contrario, pues no lo haces. ¿Verdad que sí? Se agradece por lo que se posee. Concluyo. Y yo creo que ni siquiera he estado aquí una hora. Concluyo. 10 hombres fueron transformados físicamente, pero solo uno fue transformado eternamente. ¿Por qué? Porque para los 9 la sanidad fue el tesoro, pero para el samaritano el tesoro fue Jesús. La sanidad se marchita con los años, pero quien posee a Cristo posee la vida que la muerte no puede tocar. Al final del día, no importa qué milagros hayas recibido, sino si al terminar el camino Jesús es tu posesión más preciada. Escucha, muchas veces vienes a Dios con una lista de lepras que quieres limpiar. Problemas financieros, enfermedades, crisis familiares. Dios, en su infinita misericordia, a veces te concede el milagro. Pero no te conformes con la limpieza de la piel si tu alma sigue enferma. No permitas que el milagro se convierta en una distracción. No uses a Dios para obtener cosas. Busca a Dios porque Él es todo lo que necesitas. Te pregunto, ¿eres un limpiado por la religión o un salvado por el Hijo? Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Por tus misericordias, por tus piedades. Señor, que nuestra congregación, aunque sea pequeña, que sepamos que tu Hijo Jesús es nuestra posesión más valiosa. Que no importa nada terrenal, que no importa nada circunstancial, que no importa absolutamente nada debajo del sol, porque sabemos que esta vida se marchita. El otro día corríamos por el barrio siendo niños y ya hoy pesan los años sobre nosotros y ha sido un pestañear de la historia. Pero tú permaneces para siempre. Y aquellos que te poseen vivirán contigo en la ciudad celestial. Esa ciudad celestial que buscaron a aquellos héroes de fe del Antiguo Testamento que rechazaron tronos, rechazaron riquezas, rechazaron todo lo que se les ofreció por tal de alcanzarte a ti. Permite que Primera Iglesia Bautista te tenga como la posesión más valiosa y que no querramos nada más sino a ti y que vivamos para ti y no para nosotros y que deseemos estar más cerca de ti y no de ninguna otra cosa y que tú seas nuestra meta, nuestro fin, nuestro puerto, porque solo así seremos, Señor, verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.